Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. ¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. Primero lo primero, quisiera que se unieran a este pequeño espacio como los patrocinadores de mi canal. Es a partir de 9 pesitos. No dejes pasar esta gran oportunidad que YouTube te da de mantenerme. Y si la neta dices, no manches, si gratis no veo tus videos, menos si tengo que pagar por ellos, no hay bronca, no te preocupes. Puedes darle like al video, comentar, compartirlo y suscribirte. Eso no cuesta ni un peso y me ayuda muchísimo. Todos bienvenidos, hasta 2 dislikes, todo aporta. Y después de este comercial, vámonos riendo al tema de hoy. Aún recuerdo el alboroto que se hizo con los nuevos libros de texto para la educación básica, donde payasos sin ningún valor moral, como los aztecos, se pusieron a decir que eran una basura, como si la cartelera diaria en sus canales educara mucho. Pero bueno, de esos temas ya hablé, chécalos en mi canal. Pero un punto más fue el de mucha gente hablando desde la ignorancia, haciendo referencia a que en estos libros se mencionaba a personajes como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez y se ofendían al decir que cómo era posible que en estos libros del gobierno se hiciera referencia a estos guerrilleros, como si esto no fuera parte de nuestra historia como país. Les recuerdo que en un principio tanto la lucha de independencia como la revolución comenzó así, como una simple guerrilla, de gente que la mayoría de ella era de estratos sociales bajos y buscaba un mejor porvenir para ellos y los suyos, hartos del yugo de injusticias y de marginación que la gente poderosa tenía sobre ellos. Así que el día de hoy veamos quién fue Lucio Cabañas. Comenzamos. Lucio Cabañas Barrientos nació en El Porvenir, Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 12 de diciembre de 1938, aunque algunos indican que fue 3 días después, o sea, el 15 de diciembre. Lucio era parte de una familia humilde de campesinos. Su abuelo fue parte de las tropas de Zapata y uno de sus tíos participó en la guerrilla de los hermanos Vidales por allá de 1920, junto con Silvestre Mariscal y Prisciliano Padilla. Lucio nació en uno de los estados más pobres de México, donde por años e incluso décadas han existido los mayores índices de pobreza y corrupción, los servicios de salud más deficientes y la vida política más atrasada y retrógrada. Debido a esto han existido varias represiones hacia la gente que reclama sus derechos. Cabañas cursó la secundaria en la hoy famosa Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, siendo uno de los dirigentes estudiantiles de la misma, graduándose a los 24 años, y a partir de ese momento se dedicó a dar clases en una primaria en un pueblo o ejido en Mezcaltepec, una comunidad cercana a la zona boscosa. De inmediato, Lucio se unió a los movimientos organizados por los ejidatarios de la zona, ante el descontento debido a los incumplimientos de los acuerdos de las empresas madereras en cuanto a la tala indiscriminada de los árboles, por lo que bloquearon el paso de estos taladores hacia Mezcaltepec, logrando que estas empresas huyeran de la zona. Sin embargo, al ser un estado gobernado por el PRI, ¿qué creen que pasó? Inciso A. El PRI entendió que los ejidatarios protestaban por sus derechos y estaban defendiendo los bosques y no volverían a molestarlos. O inciso B. Comenzaron las represiones priistas y una de ellas constó en reubicar a su líder, Lucio Cabañas, en otra escuela distante a la zona. Es el PRI, así que ya saben cuál es la respuesta correcta. En 1967 fue enviado a las primarias Modesto Alarcón y Juan N. Álvarez, en la cabecera del municipio de Atoyac. En mayo de ese mismo año, la Sociedad de Padres de Familia de la primaria Juan N. Álvarez, encabezada por Lucio, realizó una protesta para pedir la destitución de la directora de dicha escuela, pues a la señora esta se le ocurrió exigir uniformes a los niños, siendo que la mayoría de las familias no tenía recursos siquiera para comer a diario, pues menos tendría para comprar los uniformes, además de exigir cooperaciones y castigar a las familias que no cumplían con sus peticiones. Ante esta protesta, la directora habló a la policía judicial, quien bajo las órdenes del entonces gobernador Raimundo Abarca Alarcón llegaron a apaciguar a la gente mediante disparos. Esto desencadenó que 5 padres de familia perdieron la vida en el acto y 3 más salieran heridos. Lucio logró escapar hacia la sierra y tiempo después fundó el Partido de los Pobres, PDLP, y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Como su nombre lo indica, esta brigada era el brazo armado de la organización.
y con esto se comenzó a hablar de una revolución de los pobres. Estas organizaciones, a pesar de ser socialistas, sus ideologías iban a más a defender a los pobres y desposeídos. Estos grupos, liderados por Lucio Cabañas, luchaban en la sierra contra el ejército, además de planear detenciones de políticos prominentes de la zona, siendo uno de ellos el caso de Rubén Figueroa, un empresario transportista y candidato a gobernador por el PRI. Ya se imaginarán la calaña de este tipejo. Se cuenta que el mismo Figueroa quiso convencer a Lucio de dejar la lucha que tenía contra las autoridades, al grado de internarse en la sierra para hablar de frente con él, ofreciéndole que a cambio de dejar la guerrilla le daría mucho dinero, además la legalidad a su partido de los pobres para que pudiera competir en las elecciones de forma legal, valga la redundancia. Ya saben cómo este tipo de politiquetes priistas piensan que como ellos vendieron su alma y hasta su cola por dinero, creen que todos pueden cambiar sus ideales y su forma de pensar por sus mugrosos billetes. Ante la negativa de Lucio de ceder, Figueroa fue retenido en el lugar y comenzaron las negociaciones con el gobierno, quien pedía que a cambio de liberar a su candidato, les diera armas, municiones para su movimiento, además de 50 millones de pesos y la transmisión de sus discursos y canciones revolucionarias a nivel nacional, cosa que el podrido PRI no estaba dispuesto a realizar, por lo que de inmediato mandó al ejército a buscar a Lucio y sus fuerzas armadas y terminar con ellos. 3 meses después, Figueroa fue liberado y fue llevado a tomar protesta como nuevo gobernador, convirtiéndose en el acérrimo enemigo de estos movimientos revolucionarios. La guerrilla, organizada por Lucio Cabañas, llegó a ser de las más importantes de finales de los 60 y principios de los 70, llamando más la atención, pues esta surgió antes de los acontecimientos del 68, y a diferencia de las anteriores, que fueron urbanas, la resistencia de Cabañas fue en su mayoría rural, durando como alzado al gobierno más de 7 años e incluso intentando ser parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, por lo que el gobierno mexicano lo veía como uno de sus principales enemigos públicos, al grado de enviar la 4ª parte de su fuerza militar al estado de Guerrero, solo para literalmente cazarlo. Finalmente, el 2 de diciembre del 74, Lucio Cabañas perdió la vida en un enfrentamiento contra el ejército mexicano, en el Otatal, al sureste de Iguala. Lucio fue traicionado por Mariano Santiago Vázquez, que le indicó al gobierno de Luis Echeverría dónde lo podrían encontrar, siendo perseguido, capturado y finalmente privado de su vida por los policías secretos de la Dirección Federal de Seguridad. Así termina la historia, pero no el legado de Lucio Cabañas, un campesino que le hizo frente al PRI más asqueroso y pútrido que ha existido, aquel de Luis Echeverría y José López Portillo. Esos gobiernos que creían que el pueblo eran sus sirvientes y no al revés, llegando a cometer atrocidades para callar a la gente que exigía sus derechos, cansados de las injusticias de siempre. Durante mucho tiempo, estos gobiernos se han encargado de desestimar a estos personajes, estigmatizándolos como guerrilleros y como desestabilizadores del mismo gobierno, siendo que lo único que pedían la mayoría era igualdad y justicia. ¿Cómo ven, gente? ¿Ustedes qué piensan de personajes como Lucio Cabañas? ¿Eran héroes o villanos? ¿O simplemente eran personas inconformes que la única forma que vieron para hacerse escuchar fue el levantamiento en armas? Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan. No se olviden de darle like y compartir si es que el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote. Vamos por los primeros 1000 y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.